Darío, todo ha terminado. A partir de hoy, ya no tendrás nada. Esas fueron las palabras que Marina le dijo al hombre con quien había compartido 15 años de matrimonio, justo antes de firmar los papeles del divorcio. Darío no respondió. Solo miró en silencio durante unos segundos a la mujer que una vez fue toda su vida. Después sonrió ligeramente, se dio la vuelta y decidió dejarlo todo atrás. Marina pensó que abandonaba a un marido común para comenzar una nueva vida junto a un hombre lleno de éxito, elegancia y promesas. Pero pocos minutos después, un Rolls-Royce Phantom Extended negro se detuvo frente al juzgado y reveló una verdad que ella jamás habría imaginado. Acompáñame hasta el final de esta historia para descubrir una pregunta. ¿La verdadera felicidad de una persona está realmente en el dinero y las cosas materiales? ¿O todavía es posible perdonar y volver a empezar cuando el corazón ha recibido demasiadas heridas? Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Darío Valcárcel se despertó antes del amanecer en la misma casa donde había compartido 15 años de matrimonio con Marina Echeverría. Durante unos minutos permaneció sentado tras la cocina con una taza de café entre las manos, observando aquel lugar que guardaba tantos recuerdos de una vida que estaba a punto de cambiar. Años atrás, Marina solía sentarse frente a él en esa misma mesa, mientras hablaban del futuro que querían construir juntos. No tenían grandes lujos, pero Darío siempre creyó que tenían algo mucho más importante: confianza. Desde joven había vivido siguiendo una enseñanza que su padre le dejó antes de morir. Un hombre puede perder muchas cosas en esta vida, pero jamás debe perder su palabra. Aquella frase lo acompañó durante años, incluso aquella mañana en la que debía despedirse de una historia que pensó que duraría para siempre. Sacó del armario su traje azul oscuro. No era el más caro ni el más moderno, pero había estado presente en momentos importantes de su vida. Cuando Marina apareció, estaba perfectamente arreglada, elegante y segura, con esa imagen de éxito que había construido durante los últimos años. ¿No vas a decir nada?, preguntó ella. Darío la observó con calma. Antes habría intentado salvarlo todo, pero con el tiempo había aprendido que ninguna casa permanece en pie si solo una persona protege sus cimientos. Ya dije todo lo que tenía que decir, Marina, respondió. Solo que hace tiempo dejaste de escuchar. Ella no contestó. El camino hasta el juzgado fue silencioso. Sevilla despertaba lentamente y las calles comenzaban a llenarse del ambiente previo a la feria de abril, mientras ellos avanzaban hacia el final de 15 años juntos. Dentro del juzgado, todo terminó más rápido de lo esperado. Marina firmó primero porque para ella aquella firma representaba una nueva oportunidad junto a Bruno Alarcón, un hombre elegante, ambicioso y conectado con el mundo que siempre había querido alcanzar. Después firmó Darío. Su mano estaba firme y no había duda en sus movimientos. Simplemente entendía el valor de cerrar una puerta que durante mucho tiempo había intentado mantener abierta. Al salir del edificio, Bruno esperaba fuera con una sonrisa tranquila y un traje impecable. Marina caminó hacia él, pero antes volvió la mirada hacia Darío. Seguía viendo al mismo hombre de siempre, el hombre de manos marcadas por el trabajo, el hombre que prefería una obra antes que una reunión de lujo, el hombre que ella pensaba que había dejado atrás. «Espero que puedas empezar de nuevo, Darío», dijo ella. Él no mostró enfado ni resentimiento, solo la misma serenidad que siempre lo había acompañado. «Quizás hoy los dos estamos empezando de nuevo, Marina». Ella no entendió aquellas palabras en ese momento. Entonces, un sonido suave de motor hizo que varias personas giraran la cabeza y un Rolls-Royce Phantom Extended negro apareció lentamente por la calle hasta detenerse frente al juzgado. Incluso Bruno dejó de mirar su teléfono. El conductor bajó,
Rodeó el vehículo y abrió la puerta trasera. De allí salió don Esteban Valcárcel, el hermano menor del padre de Darío, quien durante años había protegido el legado familiar, esperando el momento adecuado. Con su traje oscuro y su expresión tranquila, caminó hacia su sobrino mientras Marina observaba la escena sin comprender. «Darío», dijo don Esteban, «la promesa que hiciste a tu padre ya está cumplida. Es hora de volver y cuidar lo que él dejó en tus manos». Darío simplemente asintió sin mostrar sorpresa, y aquella tranquilidad desconcertó más a Marina que el propio coche. En ese instante comprendió que aquello no era una casualidad, que ese mundo no acababa de aparecer en la vida de Darío, sino que siempre había estado ahí, y ella nunca se había detenido a verlo. Darío entró en el Rolls Royce con la misma naturalidad con la que durante años había subido a su vieja camioneta de trabajo. La puerta se cerró suavemente y el coche comenzó a alejarse por las calles de Sevilla, mientras Marina permanecía inmóvil. Bruno miró confundido. «¿De quién era ese coche?», preguntó él. Pero ella no respondió, porque por primera vez desde que decidió marcharse, apareció una duda que no podía ignorar. Tal vez no acababa de dejar atrás a un hombre sin futuro. Tal vez acababa de perder al único hombre cuyo verdadero valor nunca quiso descubrir. Marina siempre pensó que el silencio de Darío significaba que él no veía lo que estaba ocurriendo. Pero la verdad era muy diferente. Darío Valcárcel había aprendido desde joven que las grietas más peligrosas nunca aparecen de golpe. Primero llegan pequeños cambios casi invisibles. Una palabra distinta, una mirada más fría, una distancia que aumenta un poco cada día. Y él llevaba mucho tiempo viendo cómo su matrimonio empezaba a romperse. Años atrás todo había sido diferente. Cuando Darío y Marina se casaron, ella no veía sus manos de trabajador como algo de lo que avergonzarse. Al contrario, decía que esas manos representaban esfuerzo, futuro y seguridad. Muchas tardes aparecía por sorpresa en las obras donde él trabajaba llevando 2 cafés y una sonrisa. «Algún día mirarás estos edificios y recordarás que empezaste desde abajo», le decía. Darío nunca olvidó esas palabras, porque durante mucho tiempo creyó que ambos estaban construyendo la misma vida. Pero las personas pueden cambiar lentamente sin darse cuenta. Cuando Marina comenzó a moverse entre empresarios, reuniones importantes y círculos más exclusivos de Sevilla, algo empezó a transformarse. Al principio eran pequeños detalles. Una vez le pidió que no fuera directamente desde la obra a una cena con sus nuevos socios. Otra vez le sugirió comprar ropa más elegante. Darío no le dio importancia porque pensaba que simplemente estaba orgullosa de su nuevo camino profesional. Hasta aquella noche en una cena privada cerca de la Avenida de la Constitución. Uno de los invitados preguntó a Marina, «¿Y a qué se dedica tu marido?». Ella sonrió unos segundos antes de responder, «Trabaja en construcción. Es algo muy manual». La frase no parecía cruel, pero el tono decía más que las palabras. Darío estaba lo suficientemente cerca para escucharlo, y también notó la pequeña risa de algunos presentes. No dijo nada, no porque aquello no le doliera, sino porque todavía recordaba a la mujer que años atrás se sentaba en una camioneta vieja junto a él, hablando de sueños. Quería creer que esa mujer seguía allí. Con el paso de los meses, la distancia creció. Marina empezó a llegar más tarde a casa. Su teléfono que antes dejaba sobre cualquier mesa, ahora siempre estaba boca abajo. Las conversaciones se hicieron más cortas y las cenas más silenciosas. Y entonces apareció Bruno Alarcón. Un hombre elegante, seguro y acostumbrado a decir exactamente lo que otros querían escuchar. Bruno le ofrecía a Marina algo que ella creía haber perdido. La sensación de estar viviendo una vida importante. Lo que ella no sabía era que Darío ya había visto mucho más de lo que imaginaba. Una tarde su hermana Claudia Valcárcel llegó desde Madrid para visitarlo. Como abogada financiera de la familia, había encontrado movimientos extraños.
reuniones, consultas legales y preguntas sobre propiedades relacionadas con el patrimonio Valcárcel. Darío, le dijo Claudia, tienes que dejar de pensar que no pasa nada. Él permaneció mirando por la ventana de su oficina. Desde allí podía ver una de las primeras casas que había restaurado con sus propias manos. Lo sé, Claudia. Ella se sorprendió. ¿Lo sabes? Darío asintió lentamente. Desde hace tiempo. Claudia guardó silencio unos segundos y entonces entendió que su hermano no estaba ignorando la realidad. Estaba aceptándola. Durante meses, Darío había protegido discretamente todo lo que generaciones de la familia Valcárcel habían construido. No porque quisiera ganar una batalla contra Marina, sino porque una promesa hecha a su padre antes de morir seguía teniendo valor. El grupo Valcárcel, las propiedades familiares y la fundación quedaron protegidas antes de que alguien pudiera dañarlas. Marina pensaba que su marido seguía siendo aquel joven constructor que conoció años atrás. Y en parte tenía razón. Darío seguía siendo ese hombre. Pero había algo que ella nunca quiso ver. Aquel constructor también era el heredero de una de las familias más respetadas de Andalucía. Una noche, mientras caminaba solo por las calles antiguas de Sevilla, Darío recordó otra frase de su padre. La verdadera fuerza de un hombre aparece cuando tiene motivos para destruir algo, pero decide no hacerlo. Por eso nunca gritó, nunca buscó venganza, y nunca intentó demostrarle a Marina lo equivocada que estaba. Porque sabía que algunas verdades no necesitan ser perseguidas. Solo necesitan tiempo para aparecer. Mientras Marina preparaba una nueva vida lejos de él, Darío también estaba preparando algo. No era un castigo ni una revancha. Era simplemente el día en que la verdad finalmente saldría a la luz. El Rolls-Royce Phantom Extended avanzaba lentamente por las calles de Sevilla mientras Darío Valcárcel observaba la ciudad desde la ventana trasera. Era la misma ciudad donde había construido casas para otros y donde también había intentado construir una vida junto a Marina. Pero aquella mañana algo había cambiado. No porque ahora tuviera más dinero ni porque alguien reconociera su apellido, sino porque por primera vez en muchos años Darío podía dejar de cargar con una historia que ya no dependía solo de él. Don Esteban Valcárcel permaneció unos minutos en silencio. Conocía bien a su sobrino y sabía que detrás de aquella calma había heridas que nadie podía ver. Desde la muerte del padre de Darío, él había protegido el legado familiar, esperando el momento adecuado para entregárselo. Finalmente, abrió una carpeta de cuero oscuro y la dejó junto a Darío. Tu padre siempre supo que este día podía llegar, dijo. Por eso quiso que todo estuviera protegido hasta que estuvieras preparado. Darío miró la carpeta. Dentro estaban los documentos del grupo Valcárcel. Décadas de trabajo, proyectos, propiedades y la historia de una familia que había construido su nombre piedra a piedra. Desde esta mañana todo queda bajo tu dirección, continuó don Esteban. La empresa, la fundación y las propiedades familiares. Darío respiró profundamente. Conocía la existencia de aquel legado, pero nunca quiso vivir detrás de un apellido. Siempre quiso que las personas vieran primero al hombre, no al patrimonio. Ella nunca lo entendió, dijo Esteban en voz baja. Darío miró las calles antiguas de Sevilla. Hubo un tiempo en que sí, y era verdad. La Marina de años atrás nunca preguntó cuánto tenía. Nunca miró la marca de su reloj ni se avergonzó de sus manos. Por eso era tan difícil aceptar cuánto habían cambiado las cosas. Al llegar a la antigua residencia familiar de los Valcárcel, Claudia ya esperaba con varios documentos preparados. Su rostro no mostraba satisfacción por demostrar que Marina estaba equivocada. Solo lamentaba que todo hubiera terminado así. Hay algo más que debes saber, dijo Claudia. Darío tomó asiento mientras su hermana le explicaba lo que había descubierto durante los últimos meses. Bruno Alarcón había intentado acercarse a varios contactos relacionados con el grupo Valcárcel. Hizo preguntas, buscó información y trató de calcular cuánto podría conseguir Marina después del divorcio.
Pero Bruno cometió un error. Nunca entendió que el patrimonio Valcárcel no era una fortuna esperando a ser reclamada. La empresa, las propiedades y la fundación estaban protegidas legalmente desde hacía años para preservar el esfuerzo de varias generaciones. Él pensaba que Marina iba a salir de este matrimonio con una fortuna, explicó Claudia. Cuando descubra la verdad, entenderá que perseguía algo que nunca estuvo a su alcance. Darío bajó la mirada. No le sorprendió la ambición de Bruno. Lo que realmente dolía era que Marina hubiera dejado de verlo como su compañero y hubiera empezado a verlo como un obstáculo. Después de tantos años y tantos sueños compartidos, aquello era lo único que ningún documento podía reparar. «Podemos hacer pública toda la información», dijo Claudia. «La gente debería saber la verdad». Darío permaneció callado unos segundos. Recordó las palabras frías, las miradas de vergüenza y todas aquellas veces en las que pudo defenderse, pero eligió guardar silencio. Tenía delante la oportunidad de demostrar que siempre había tenido razón. Sin embargo, recordó algo que su padre repetía. Si necesitas destruir a alguien para demostrar tu valor, quizá todavía no has entendido cuál es tu verdadero valor. Darío cerró la carpeta. No. Claudia lo miró sorprendida. Después de todo lo que pasó, él asintió con tranquilidad. Durante 15 años Marina fue parte de mi vida. No quiero que el último recuerdo que tenga de ella sea verla caer. Don Esteban sonrió ligeramente, no porque su sobrino hubiera ganado, sino porque no permitió que el dolor cambiara quién era. Esa tarde, mientras el sol bajaba sobre Sevilla, Darío caminó solo por el jardín de la casa familiar. Pensó en todo lo perdido, pero también en aquello que todavía conservaba. Su nombre, su palabra y su dignidad. Marina había pensado que su silencio significaba debilidad. Bruno había confundido su sencillez con falta de poder. Los dos se equivocaron, porque algunas personas no permanecen en silencio porque no tengan nada que decir, sino porque saben que tarde o temprano la verdad hablará por ellas. Darío no sabía cuándo Marina descubriría todo, pero sí sabía una cosa. El día que entendiera quién era realmente el hombre que había dejado atrás, también comprendería que algunas pérdidas no se pueden recuperar con una disculpa. Durante mucho tiempo, Marina Echeverría creyó que lo más difícil sería abandonar a Darío, pero se equivocaba. Lo realmente difícil fue empezar a entender todo aquello que había dejado atrás. Al principio, intentó convencerse de que había tomado la decisión correcta. Vivía en un apartamento moderno en una buena zona de Sevilla, acudía a cenas elegantes y seguía rodeada de personas que hablaban de negocios, inversiones y futuros proyectos. Todo parecía ser exactamente la vida que había imaginado. Pero cuanto más cerca estaba de aquello que siempre había perseguido, más lejos se sentía de sí misma. Bruno Alarcón también empezó a cambiar. Los mensajes que antes llegaban cada mañana fueron desapareciendo, las llamadas eran más cortas y las promesas sobre un futuro juntos se volvieron cada vez más lejanas. Hasta que una noche, durante una cena cerca de la Avenida de la Constitución, Marina escuchó la pregunta que Bruno llevaba tiempo guardando. «Nunca entendí algo», dijo él mientras dejaba la copa sobre la mesa. «Después de tantos años casada con Darío, ¿cómo es posible que no recibieras nada importante?» Marina levantó la mirada y por primera vez notó algo diferente en su voz. No era preocupación, era decepción. «¿Eso es lo que te importa?», preguntó ella. Bruno guardó silencio antes de responder. «Pensé que las cosas eran diferentes. Pensé que todo lo que tenía Darío también formaba parte de tu vida». Entonces Marina comprendió algo que llevaba meses evitando. Bruno no estaba interesado en lo que ella había vivido, sino en aquello que creía que podía conseguir. Cuando descubrió que el patrimonio Valcárcel estaba protegido y que aquella fortuna nunca había estado a su alcance, todo cambió. Pocos días después, la relación terminó.
No hubo una gran discusión ni una escena dramática. Solo una frase fría antes de marcharse. Me equivoqué pensando que queríamos lo mismo. Cuando Bruno cerró la puerta, Marina permaneció sentada en silencio y recordó algo que durante años había pasado por alto. Darío nunca le preguntó qué podía darle. Solo le preguntaba si era feliz. Aquella diferencia, que antes parecía pequeña, ahora pesaba demasiado. Las semanas pasaron. Una tarde, mientras caminaba sola por Sevilla, Marina llegó hasta una zona antigua donde varios edificios estaban siendo restaurados. Entonces vio un cartel. Grupo Valcárcel. Durante unos segundos observó aquel apellido que había llevado durante 15 años y que nunca intentó conocer realmente. Cerca de allí, un trabajador mayor comentó: Don Darío sigue igual que siempre. Puede dirigir toda la empresa, pero todavía viene personalmente a revisar las obras. Marina escuchó aquellas palabras y sintió algo que no esperaba. No era envidia, era vergüenza. Recordó al Darío de años atrás, aquel hombre que volvía cansado a casa, pero siempre encontraba fuerzas para cuidar lo que amaba. Durante años pensó que Darío no avanzaba, pero ahora entendía que él siempre estuvo avanzando. Simplemente no necesitaba que todos lo vieran mientras lo hacía. Esa noche, Marina abrió una caja que llevaba meses guardada en un armario. Dentro estaban las fotografías antiguas, cartas y pequeños recuerdos de una vida que una vez fue feliz. Tomó una imagen del día de su boda. Darío aparecía más joven, sonriendo con esa tranquilidad que siempre lo acompañaba. Entonces recordó sus palabras: No importa lo que pase, quiero construir algo real contigo. Y comprendió lo más doloroso. Darío había cumplido aquella promesa. Ella fue quien dejó de creer en ella. Miró la fotografía durante mucho tiempo. Ya no pensó en el Rolls Royce, en el Grupo Valcárcel ni en todo aquello que había descubierto demasiado tarde. Pensó en las mañanas sencillas, en los cafés compartidos y en la persona que estuvo a su lado antes de que intentara convertirse en alguien diferente. Porque a veces la vida enseña una lección demasiado tarde. No siempre perdemos algo porque desaparece. A veces lo perdemos porque dejamos de valorar que todavía estaba allí. Aquella noche Marina guardó de nuevo la fotografía, pero esta vez no cerró la caja para olvidar. La cerró porque finalmente estaba preparada para recordar. Darío Valcárcel perdió un matrimonio, pero nunca perdió aquello que realmente mostraba quién era. Su palabra, su forma de tratar a los demás, y la tranquilidad de seguir siendo el mismo hombre, incluso cuando todo a su alrededor cambió. Casi un año después del divorcio, Sevilla empezó a conocer una nueva etapa del Grupo Valcárcel. Bajo su dirección, antiguos edificios olvidados recuperaron vida. Pequeños negocios encontraron nuevas oportunidades y muchas personas volvieron a confiar en proyectos que parecían imposibles. Pero había algo que seguía igual. Darío. Continuaba levantándose temprano, tomando el mismo café por la mañana, y algunos días todavía conducía aquella vieja camioneta que lo había acompañado durante tantos años. Aunque podía moverse en un Rolls-Royce Phantom Extended, Darío seguía conservando aquel vehículo marcado por el tiempo, porque para él no era una señal de pobreza, sino una parte de su historia. Durante la presentación de un proyecto de restauración en el centro histórico de Sevilla, un periodista le preguntó: «Señor Valcárcel, con todo lo que ha conseguido, ¿por qué mantiene una vida tan sencilla?». Darío observó la obra detrás de él antes de responder. Porque si un hombre olvida quién era antes de tenerlo todo, puede perderse incluso cuando parece haber ganado. Aquella frase apareció días después en varios medios locales y también llegó hasta Marina. Sentada sola en una cafetería, leyó la entrevista en silencio y comprendió que Darío nunca había sido alguien sin ambición. Simplemente sus sueños nunca necesitaron impresionar a nadie. Durante aquellos meses, Marina también buscó una vida más tranquila y auténtica.
Nunca intentó recuperar lo perdido, porque sabía que algunos errores no desaparecen. Solo se aprende a vivir con ellos. Mientras tanto, Darío dedicaba cada vez más tiempo a la Fundación Valcárcel. No quería levantar únicamente edificios. Quería dejar algo con significado. Una tarde, mientras caminaba junto a don Esteban por una antigua casa restaurada, su tío se detuvo unos segundos y miró el trabajo terminado. «Tu padre estaría orgulloso». Darío sonrió. «Eso espero». Esteban negó suavemente. «No por la empresa, Darío. Por no permitir que el dolor cambiara quién eres». Aquellas palabras se quedaron con él, porque entendió que la verdadera victoria nunca fue demostrar que Marina estaba equivocada, sino atravesar la decepción sin convertirse en una persona llena de rencor. Una tarde de primavera, después de una reunión, Darío decidió caminar solo por el barrio de Santa Cruz. Sevilla estaba llena del ambiente previo a la Feria de Abril, con flores en los balcones, voces tranquilas en las terrazas y calles llenas de recuerdos. Sin darse cuenta llegó hasta una pequeña cafetería, la misma donde él y Marina solían sentarse cuando todavía estaban construyendo sus primeros sueños. Entró y pidió el café de siempre. Durante unos minutos observó la calle desde la ventana. Ya no sentía dolor, solo la calma de alguien que finalmente había hecho las paces con su pasado. Al terminar, Darío dejó unas monedas sobre la mesa, saludó al dueño y salió lentamente. No sabía que, a pocos metros de allí, alguien caminaba hacia la misma calle. Alguien que también había vuelto buscando respuestas. Después de casi un año sin verse, Darío Valcárcel y Marina Echeverría estaban a punto de encontrarse otra vez. Hay encuentros que no ocurren para cambiar el pasado, sino para que las personas puedan mirarlo de frente y finalmente entenderlo. Durante mucho tiempo Darío Valcárcel pensó que algunas preguntas nunca tendrían respuesta. ¿Por qué alguien que una vez caminó a su lado decidió alejarse? ¿O por qué dos personas que empezaron con los mismos sueños terminaron siguiendo caminos tan distintos? Pero con el tiempo comprendió que no todas las historias necesitan una explicación perfecta para encontrar la paz. Aquella tarde de primavera en Sevilla parecía igual que muchas otras. Las calles del barrio de Santa Cruz estaban llenas de vida. Las conversaciones salían de las pequeñas terrazas, las flores decoraban los balcones blancos y la ciudad se preparaba lentamente para otra feria de abril. Darío salió de aquella cafetería donde acababa de tomar el mismo café que pedía desde hacía años. Durante un momento miró hacia atrás y recordó a dos jóvenes sentados junto a la ventana. Un Darío que soñaba con construir algo importante y una Marina que entonces creía en él sin necesitar ninguna prueba. El recuerdo ya no dolía. Era simplemente una parte de su vida. Algo que existió y tuvo valor aunque no durara para siempre. Entonces, al girar hacia la calle estrecha que llevaba a la plaza, Darío se detuvo. A pocos metros estaba Marina Echeverría. Durante unos segundos ninguno de los dos se movió. Casi un año sin verse. Un año lleno de cambios, verdades descubiertas y silencios necesarios. Marina ya no era la mujer que salió del juzgado pensando que había ganado. Y Darío tampoco era el hombre que tuvo que despedirse de una vida que intentó proteger durante demasiado tiempo. El tiempo había cambiado muchas cosas, pero no lo había borrado todo. Marina miró al hombre frente a ella. Esta vez no pensó en un apellido importante, en el grupo Valcárcel, ni en el Rolls Royce que un día descubrió demasiado tarde. Solo vio a Darío. El mismo hombre que durante años estuvo a su lado incluso cuando ella dejó de valorar su presencia. Y quizá esa fue la lección más difícil. Algunas riquezas solo se reconocen después de perderlas. Darío también la observó. Durante mucho tiempo imaginó que si llegaba aquel momento tendría muchas cosas que decir. Preguntas, reproches y palabras guardadas durante años. Pero cuando finalmente la tuvo delante, descubrió que ya no necesitaba ninguna de ellas, porque sanar no siempre significa recibir una disculpa.
A veces significa dejar de esperar una. El sonido de Sevilla continuaba alrededor. Personas caminando, una guitarra sonando a lo lejos y el aroma del café mezclándose con la tarde. Para todos los demás, era un momento cualquiera. Para ellos era el cierre silencioso de 15 años de historia. Marina bajó la mirada unos segundos. Cuando volvió a levantarla, sus ojos ya no tenían orgullo, solo comprensión. Darío respondió con una pequeña sonrisa. No era una invitación ni una despedida definitiva. Era simplemente una forma silenciosa de reconocer que lo vivido había importado. Después de unos segundos, Darío siguió caminando. Marina permaneció allí un momento más, y luego también continuó su camino. Nadie supo si aquella tarde fue la última vez que se vieron o si la vida, con sus extrañas vueltas, volvería a cruzar sus destinos algún día. Pero algo sí era diferente. Ambos se marcharon con menos peso en el corazón que el día en que salieron de aquel juzgado. Porque al final, la mayor victoria de Darío nunca fue recuperar una empresa ni demostrar que otros estaban equivocados. Su verdadera victoria fue conservar aquello que siempre tuvo más valor: la capacidad de seguir siendo una buena persona incluso después de haber sido herido. Y Marina aprendió una verdad que nunca olvidaría. A veces el tesoro más grande que tenemos no es aquello que buscamos fuera, sino aquello que un día estuvo a nuestro lado esperando simplemente que aprendiéramos a verlo. Al final, la historia de Darío y Marina no terminó con una gran explicación ni con una promesa sobre el futuro, sino con algo mucho más profundo. Dos personas que aprendieron a mirar su pasado con otros ojos. Porque a veces, la vida no nos da una segunda oportunidad para cambiar lo que ocurrió, sino para comprenderlo y convertirnos en mejores personas. Esta historia adaptada nos recuerda que el verdadero valor de alguien no siempre se encuentra en lo que posee, en el apellido que lleva o en aquello que el mundo puede ver desde fuera. Muchas veces está escondido en los pequeños gestos diarios, en la paciencia, en la lealtad y en esas personas que permanecen a nuestro lado incluso cuando el camino se vuelve difícil. Darío perdió una parte importante de su vida, pero no permitió que el dolor destruyera su corazón. Marina, por su parte, tuvo que enfrentarse a sus propios errores para entender que algunas cosas sencillas, como una conversación sincera, un café compartido o una mano que nunca deja de ayudar, pueden tener más valor que cualquier riqueza. Porque la familia no siempre se sostiene con momentos perfectos, sino con respeto, comprensión y la voluntad de cuidar aquello que realmente importa. Todos podemos equivocarnos, pero también todos merecemos la oportunidad de aprender, reparar y encontrar una nueva forma de seguir adelante. Personalmente, creo que historias como esta nos invitan a pensar en las personas que tenemos cerca y en cuántas veces olvidamos valorar lo que parece estar siempre ahí. La bondad verdadera es como una luz tranquila junto a una ventana. Puede parecer pequeña, pero es capaz de guiarnos incluso durante las noches más oscuras de la vida. Ahora me gustaría conocer vuestra opinión. Si esta historia ha llegado a vuestro corazón y os ha parecido una historia con un mensaje valioso, escribid el número 1 en los comentarios. Si pensáis que podría mejorar o queréis compartir otro punto de vista, escribid el número 0. Cada opinión ayuda a crear una comunidad donde todos podemos aprender unos de otros. Tomad un momento para reflexionar sobre esta historia y sobre las personas que alguna vez caminaron a vuestro lado. A veces el mayor tesoro no está en encontrar algo nuevo, sino en aprender a mirar con gratitud aquello que la vida ya nos había regalado. Si este relato os ha acompañado y queréis seguir escuchando historias llenas de emociones, recuerdos y lecciones de vida, podéis suscribiros al canal para formar parte de esta pequeña comunidad de historias compartidas.